Regresamos con Agenda Parlamentaria. Estamos conversando con el legislador Johnny Lezcano, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, precisamente sobre el tema de la reciente aprobación del nuevo Código de Defensa y Protección al Consumidor. Otro de los puntos importantes que la gente también quiere conocer es acerca de qué sectores abarca, además del tema financiero, la protección en la tarifa, servicios públicos. También tiene que ver esto con el tema de del control de los alimentos. De la salud, de los alimentos. En los alimentos, por ejemplo, hay una norma sobre transgénicos. Y consecuentemente, si hay un producto que contiene sustancias transgénicas, conforme la aprobación del código, se tiene que establecer en la envoltura, en el envase, que es un alimento transgénico. Actualmente eso no está en los mercados. Y ha habido una oposición, en fin, no han querido aceptar algunos gremios, ¿no?, que producen alimentos transgénicos. Pero eso también tiene que ver con la transparencia. Información y con la transparencia, es decir, se tiene que establecer que, bueno, qué tipo de alimento está consumiendo y qué tipo de alimento, por lo tanto, tiene que adquirir. Si quieren adquirir un transgénico, bueno, no hay problema, lo compran, pero siempre sabiendo que ese alimento que están comprando es un alimento transgénico. Entonces, yo creo que eso es un reclamo que hacían algunos sectores, porque a algunos no les gusta, tienen información que producen algunos efectos secundarios los alimentos transgénicos, entonces es bueno poner en el envase que ese alimento tiene tales características. Porque actualmente ahora, ¿no?, con el Cista Lezcano solo salen los componentes, pero no se especifica... No se especifica si es transgénico o no es transgénico, ¿no? Es decir, genéticamente modificado. Hay algunos dicen café orgánico, café de Puno, por ejemplo, de Sandia, que es un café que ha sido premiado con el primer lugar internacionalmente. Es un café orgánico que no tiene pesticidas, no tiene ningún tipo de sustancias químicas, no es abonado, sino cultivado de manera natural. Eso también hay que decirlo, la gente debe saber. Si hay otra cosa que se produce de manera distinta, también hay que decirlo. Eso no ofende a nadie ni perjudica a nadie, creo que es una cuestión de la realidad, acorde con la verdad. Y como tú decías, suficiente información para que la gente pueda decidir si compra o no compra, ¿no?, si recibe servicio o no recibe servicio. Creo que es un reclamo de los alimentos transgénicos que ha sido plasmado y creo que se ha atendido el reclamo de muchos pobladores y especialistas en materia de alimentos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, en salud, cualquier persona que se ve dañada en un hospital, cualquier persona que sufre un daño o una negligencia médica en un establecimiento de salud, sea un hospital público o una clínica privada, los responsables son el médico y el establecimiento solidariamente. De manera tal que la persona, cuando demande por los daños que ha sufrido, va a demandar al médico y al establecimiento de salud. Y cualquiera de ellos tendrá que responder. Aunque sea del Estado. Aunque sea del Estado. Eso no tiene ninguna distinción. De tal manera que ya el médico no puede decir, oiga, yo no sabía nada, no tengo patrimonio, no tengo que responder. Él, perjudicada, la víctima de la negligencia, puede recurrir también a pedirle que le indemnice, que le repare los daños el hospital o la clínica donde trabajaba o donde se operó y le causaron el daño. Congresista Lezcano, en el caso, normalmente acá todo el peruano tiene la costumbre de que siempre a última hora y va de repente, en muchos casos en las últimas, ya cuando está en las últimas, una situación caótica, recurre a un establecimiento de salud y los médicos hacen lo posible y de repente se salva. En esos casos, ¿cómo se define? Mira, ¿pueden acusar también de negligencia médica? Cuando, digamos, el médico ha obrado responsablemente, diligentemente, ha hecho según el protocolo posible, ha hecho todo posible para salvarle a una persona que llegó pues al final y que ya no puede hacer nada, ahí no hay negligencia, sino el esfuerzo del médico por salvarle la vida a esa persona. Pero ¿quién define si realmente los peritos, ¿no es cierto? Las investigaciones definen si obró el médico con negligencia o no, o no obró con negligencia, pero si pongamos, tú entras a una clínica, te operas y te deja una pinza en el estómago, ya pues eso es evidentemente una negligencia, un descuido, ¿no? Entonces, creo que según el caso se puede determinar con claridad cuáles son los casos de negligencia que van a responder tanto el médico como el establecimiento de salud. ¿Y en todo caso los peritos estarían conformados por médicos? ¿O? Claro, son médicos, los peritos son médicos que el Colegio de
médicos del Perú o los colegios de provincias pueden establecer los peritajes. Las partes al fin y al cabo designan a sus médicos de confianza. Pero ellos no pueden proteger también al médico en a todo veces caso que hay haya... pues este espíritu de cuerpo, sí, pero no hay otra forma de hacer un peritaje si ha ido de negligencia, sino convocando a otros especialistas que saben de esto, de materia de salud. Entonces ahí, bueno, pues, las partes tendrán que cuidar que sean imparciales los médicos que van a ofrecer como prueba o que ofrecen como peritos para determinar una negligencia. Pero lo importante es que el médico con el hospital o la clínica tienen que responder los dos juntos y cualquiera de ellos puede resarcir totalmente el daño, ¿no? Pero ¿cómo se define cualquiera de ellos? ¿No se supone que es en conjunto? No, sí en conjunto, pero cuando hay responsabilidad solidaria, lo que se está poniendo es que cualquiera de ellos puede pagar el total del daño. Y el que ha pagado el total del daño puede repetir el cobro contra el otro que también debió pagar, ¿no es cierto? A su codemandado le puede cobrar, oiga, yo he pagado 100, usted pague 50, a mí me corresponde 50 y entre ellos ya se arreglará, pero la víctima es atendida por cualquiera de ellos en forma total para pagar los daños que ha sufrido. Entonces, eso también se está poniendo en el código. Bueno hubiera sido, yo reclamo y hemos reclamado constantemente la aprobación del SOAT médico, eso el llamado también, SEAT médico. Si me permite, eso hubiera estado en el código, pero verás, hay mucha resistencia de los gremios médicos. Eso les va a ayudar, al contrario, porque son sumas pequeñas que se van a depositar. El SOAT, que va a ser un fondo, va a ser administrado por ellos mismos conforme al modelo que nosotros hemos propuesto acá, y van a cubrir sus propias actividades, de manera tal que cuando tengan un problema de salud, va a responder el fondo y no van a responder ellos. Es como tengas un seguro, pues, pero no vas a pagar pues sumas grandes para el negocio de algunas empresas. No, hemos dicho, ustedes mismos manejan ese fondo, ustedes mismos aporten y ahí comienzan a responder de las negligencias que ellos mismos han dicho que son pocas. Y con eso se cubren su actividad profesional, incluso pueden operar más tranquilos porque en cualquier descuido, por A o por B circunstancias, que siempre las hay, es el fondo el que responde. Entonces el SOAT médico es un reclamo también de la gente, porque a veces hasta que hagas el reclamo, hasta que termines el juicio, la víctima se va empeorando, se va deteriorando su salud. En cambio el fondo, producido el daño, inmediatamente responde. ¿Usted va a insistir con esta propuesta? Sí, claro, nosotros, en este periodo legislativo. En este periodo legislativo, y obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo para que se entienda, porque ya los médicos estaban llegando a un consenso, por lo menos había un acercamiento para llegar a los términos de la ley y ver cómo se aprueba, pero creo que es un tema fundamental. ¿Actualmente dónde hay SOAT médico? ¿Se ha hecho comparación en otros países, por ejemplo? Creo que en Europa hay algunos casos que hay un seguro médico que responde objetivamente, entonces y hay facilidad para la gente, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, repito, ellos dicen que solamente el 0.5 o el 1% de intervenciones médicas se produce negligencia médica, entonces son casos reducidos, pero crean dramas humanos, quedan vegetales, o quedan en este caso la pierna del señor que le cortaron la pierna equivocada. Entonces eso, ¿cómo no atender a través de un fondo que no va a ser pues sumas millonarias que aporten, pero sumas módicas que pueden contribuir a darle justicia a la gente, darle tranquilidad en una situación tan indispensable para los seres humanos que es su salud? ¿Cómo no atender eso? Entonces nos falta un poco de sensibilidad, nos falta un poco de desprendimiento, de solidaridad con los demás. Y creo que eso tiene que ser atendido. La gente reclama. Más allá de algunas otras propuestas, creo que esta es una de las más importantes. Congresista Lescano, ¿considera usted que a través de la aprobación de este nuevo Código de Defensa y Protección al Consumidor van a haber menos denuncias en Indecopi? Y sobre todo si se van a hacer también... Yo creo que las empresas, claro, se van a cuidar más. ¿Sí? Yo creo que hay un efecto importante porque saben las empresas que hay un Código de Defensa del Consumidor y que les va a permitir reclamar con mayor contundencia a la gente. Entonces se van a cuidar. Y si hay más reclamos en el Indecopi, el Estado tiene que dotar pues, de recursos para que el Indecopi funcione lo más adecuadamente posible y pueda atender en forma descentralizada. Las quejas en forma descentralizada, que abran más oficinas. Al fin y al cabo son 27, 28 millones de peruanos que se van a ver beneficiados, y la gente no gana mucho en el Perú, gana 550 soles mensuales, y ese dinero hay que cuidarlo y respaldar a través de un Código de Defensa del Consumidor que proteja su economía. Entonces, por más que haya más reclamos, Indecopi va a tener que recibir más recursos para poder atender bien a la gente.
y rápido porque se han achicado los procedimientos. Ahora es 30 días solamente. Yo pedí que sean los plazos menores, digamos un reclamo de 1000 soles. ¿Qué vas a estar 30 días litigando? Bastaría una semana. Justamente. Acá en el código, en el módulo, perdón, del Congreso, Defensa del Consumidor, sí, hay un módulo inaugurado y lo se reciben denuncias desde el año 2004 y se reciben denuncias, y ahí cuando yo fui presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor no hacía mucho formalismo, tampoco convocamos al Indecopi, lo hacíamos como nuestros propios técnicos que ni siquiera eran especialistas en materia de defensa del consumidor. En 24 horas resolvíamos los casos, porque enviamos a la persona a la tienda comercial o al lugar donde... Es un poco para orientar, en todo caso, al público usuario. Y no solamente para orientar, sino para gestionar la solución de su problema, que es lo importante, ¿no? Y llegamos a tener una buena cantidad, fíjate, si hubiera estado funcionando de la manera como originalmente estaba, y lo dejamos, se hubiera convertido eso en un simple cuadradito con 3 empleados, hubiera funcionado mejor que los organismos reguladores que tienen que ver con la defensa del consumidor, porque en el día se resolvían los problemas. Justamente, hablando de ese tema de la celeridad en la resolución de las quejas y denuncias del público usuario y consumidor, ¿usted considera que el público peruano se queja poco porque no hay una solución? Exactamente. Dice, ¿qué vamos a hacer? Nos van a mandar a pagar esto, nos van a hacer presentar una demanda, tenemos que contratar abogados. Entonces se queja poco, dice, lo dejaremos así porque más vamos a Hay gastar. versiones ya que incluso se han dado en forma pública, como en el caso del señor Erasmo Wong, hace 2 años en un CADE, en esta convención anual de empresarios, donde él justamente manifestaba que el público se queja poco y que las pocas veces que reciben una queja tratan de solucionarlo. Sí, claro, pero no precisamente porque hayan buenos servicios, quizás a unas empresas, no podemos negar que hay unas empresas que atienden bien, pero si tú ves la lista de reclamos que tiene el Indecopi, o los IPTEL, o el Sinermin, o la SUNAS en el agua, son muchas las quejas. Entonces, ahora deben quejarse más porque son sus derechos, que no pueden ser conculcados, y el Estado tiene que responder. Pero para eso... Y entiendo, claro, tienen que recibir más recursos, pero entiendo que, sabiendo que hay un Código de Defensa del Consumidor, yo espero que las empresas sean más responsables y pienso que se van a cuidar mucho más en no vulnerar el derecho de las personas. Y para eso, si hay vulneración, ahí está el código que evita las prácticas abusivas. Dice, está prohibido las prácticas abusivas y está prohibido los contratos abusivos, porque hay muchos contratos que se hacen con términos abusivos, siempre a favor de las empresas. Eso también se ha prohibido. Y además hay algunas cosas más, como eso de los contratos que se cambian unilateralmente, sobre todo en las tarifas. Por ejemplo, en los cables se cobraba en dólares, ahora se cobra en soles porque el dólar comenzó a caer y lo variaron el precio unilateralmente, sin permiso, sin consentimiento. Eso ya no se va a poder hacer. Eso ya no se va a poder hacer, porque se escudaban en unas cláusulas, en unas normas que tenían administrativas, y que los IPTEL no hacían nada, y ahí dicen, no, acá nos facultan a cambiar la tarifa. Ahora ya no, señores, porque el código dice, no se puede hacer esto. Bueno, congresista Lescano, ya prácticamente llegamos al final del programa, pero nos parece muy importante también que ustedes, que han trabajado tanto en este tema, también, así como parte del Ejecutivo, se preocupen por difundir los beneficios de este importante Código de Defensa del Consumidor. El último es un aporte que hizo la brevemente, porque ya volamos en tiempo. Espinosa, eso de los pasajes. Si tú no viajas en los pasajes aéreos, lo puedes postergar dando aviso 24 horas antes, o puedes endosar el pasaje a otra persona para no perderlo. Al fin y al cabo, tú ya has pagado ese pasaje. Creo que eso también va a ayudar a mucha gente, porque muchos problemas había en la situación, en el manejo de los pasajes aéreos. Bien, le agradecemos nuevamente por su participación aquí en Agenda Parlamentaria, y en cualquier otra oportunidad estaremos ahondando más este tema. Llegamos al final de nuestro programa, así que los esperamos en la siguiente emisión. Nos vemos. Canal del Congreso presentó Agenda Parlamentaria. Conducción, Elsa Iturralde.